Hola, buen día chicos. Bueno, les preparé un PowerPoint con una explicación de presente simple para utilizar en los tres cuartos. La idea es que quede un poquito más claro estas explicaciones para poder realizar la tarea y demás. Bien, les preparé obviamente el PowerPoint en inglés y preparé obviamente mi voz para que pueda ir explicándoles a medida que vamos pasando el PowerPoint juntos. Igualmente se los voy a adjuntar en la parte de inglés para que lo puedan descargar. Lo que no van a poder descargar es con voz porque queda muy pesado. Entonces por eso hice el video con la explicación para grabar la pantalla y tener el apoyo gráfico y la voz mía de fondo. Bien, empecemos. Present Simple, use. ¿Sí? El uso. Hábitos regulares o rutinas, ¿sí? Cosas que hacemos todos los días. Dice, use the present simple to express the idea that an action is repeated or usual. ¿Sí? Entonces, usamos el presente simple, ¿sí? Para expresar la idea de que una acción es repetitiva, usual, ¿sí? Una rutina. The action can be a habit, hobby, daily event or something that often happens. ¿Sí? Entonces, esta acción puede ser un hábito, un hobby, un evento diario, una rutina o algo que sucede a menudo. Ejemplos: I play soccer. The school opens every morning at 7 o'clock. He always forgets his bag. ¿Sí? Yo juego fútbol, la escuela abre todas las mañanas a las 7 en punto y él siempre se olvida su mochila. ¿Sí? Son hábitos, rutinas y cosas repetitivas. Bien, fíjate. Fact or generalizations. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is also used to make generalizations about people or things. ¿Sí? Son hechos, ¿sí? El presente simple puede ser usado para indicar lo que la persona que está hablando sí cree sobre un hecho, ¿sí? Anterior, un hecho ahora o algo que va a ser cierto en el futuro. ¿Sí? Vamos a fijarnos en los ejemplos. Cats like milk. ¿Sí? Los gatos les gusta la leche. ¿Sí? Es algo que no es de ahora, es de antes. Ahora es así y en un futuro va a seguir así. Caracas is the capital of Venezuela. ¿Sí? Caracas es la capital de Venezuela. ¿Sí? Es algo que no es de ahora, es de antes, ahora es la capital y en un futuro seguramente va a seguir siendo la capital. Windows are not made of wood. ¿Sí? Las ventanas no son hechas de madera. ¿Sí? Son hechos ciertos, cosas que por ejemplo nosotros digamos, si frizamos agua se va a convertir en hielo. Son hechos que van a ser reales. ¿Sí? De antes, de ahora y en un futuro. Algo importante ahora, hay que prestar mucha atención acá. Dice, the simple present is used with adverbs of frequency. ¿Sí? Es lo mismo decir simple present o present simple. ¿Sí? Algunas veces lo escribí present simple, otras veces simple present, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que el presente simple es usado con adverbios de frecuencia. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven estos adverbios? Para indicar qué tan frecuente o menos frecuente hacemos alguna acción o alguna actividad. ¿Sí? Los adverbios de frecuencia son always, siempre, es un 100%, una actividad, algo que hacemos siempre. Por ejemplo, I always go to school by car. Yo siempre voy a la escuela en auto. ¿Sí? Quiere decir que el 100% de las veces que voy a la escuela voy a ir en auto. Después tenemos usually, que significa normalmente, y abarca más o menos un 80% de esa rutina. Por ejemplo, he usually eats breakfast. ¿Sí? En la mayoría de las veces él desayuna. Después tenemos often, que significa a menudo. Recuerden que la T no se pronuncia, no es often, sino often. Significa a menudo y estamos hablando ya de una menor cantidad, por ejemplo, un 65% de los casos. I often come here. ¿Sí? Yo a menudo vengo aquí. Después tenemos sometimes, que significa a veces. ¿Sí? Un 50%. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, we sometimes play soccer. ¿Sí? A veces juego al fútbol. Nosotros a veces. We, acuérdense en que es nosotros. Después tenemos rarely, ¿sí? Que significa rara vez. Estamos hablando de una acción que no hacemos casi nunca, un 20%. She rarely cooks. ¿Sí? Ella rara vez cocina. Y después tenemos never, que es el opuesto de always, ¿sí? Que significa nunca. Una actividad que no hacemos nunca. Por ejemplo,
I never visit my grandparents. Sí, yo nunca visito a mis abuelos. Ahora, se viene la parte complicada. To form the present simple, para formar el presente simple, we add s, ¿sí? La s, to the verb in the third person singular, he, she or it. ¿Qué quiere decir esto? Que a he, she or it, ¿sí? En este caso he puede ser el nombre de un varón, ¿sí? Pero siempre hablando de la persona en singular. Por ejemplo, he puede ser Carlos, puede ser Roberto, si no pueden ser los dos juntos, ¿sí? Uno u otro. Estamos hablando de una persona en singular. He, she, que she puede ser, por ejemplo, Carla, no sé, Francesca, ¿sí? Siempre una mujer, ¿sí? Pero singular. O it, que lo usamos para cosas u objetos, animales también. Ejemplos. I live in Wilde. ¿Sí? Acá estoy usando la primera persona. ¿Sí? Yo vivo en Wilde. Ahora, si quiero decir que él, ella o algún objeto está en Wilde, ¿sí? Por ejemplo, he lives in Wilde, she lives in Wilde o it lives in Wilde. Después tenemos I sing, yo canto, ¿sí? Que una vez que los pasamos a la tercera persona sería he sings, she sings o it sings. Espero que hasta acá me estén siguiendo. Pero ahora se complica un poquito cuando el verbo termina en estas palabras que les voy a decir. When the verb finishes in, ¿sí? O, S, SH, CH, X, ¿sí? Cuando el verbo termina en estas palabras, ¿sí? O, SS, SH, CH o X, ¿sí? Le tenemos que agregar la ES. No le podemos agregar la S sola. ¿Sí? Es una reglita gramatical. Y les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, un verbo que termine en O puede ser go, que significa ir. Un verbo que termine con doble S puede ser kiss, besar. Un verbo que termine en SH puede ser wash, lavar. Un verbo que termine en CH puede ser watch, que significa mirar. Y un verbo que termine en X, como fix, que es reparar. Después les puse algunos ejemplos, cómo pasa, como les puse en el anterior, ¿sí? ¿Recuerdan? En este de acá. Cómo pasa, ¿sí? Cuando cambiamos de persona, con he, con she o con it. Fíjate que go pasa a goes, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches y fix, fixes. ¿Sí? Solamente cuando el verbo termina, ¿sí? En estas palabras, en O, en SS, SH, CH o X. Ahora, a consonant followed by, ¿sí? Una consonante que sea seguida de la Y. La Y cambia en una IE y le agregamos la S. Puede sonar medio confuso, pero vamos a ver los ejemplos. Fíjate, study. ¿A qué se refería una consonante? Quiere decir que antes, ¿sí? De la Y hay una consonante, que es la D. Entonces, cuando antes de la Y, obviamente el verbo tiene que terminar con Y, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, study. ¿Qué pasa? Cuando antes de la Y hay una consonante, ¿sí? Cambia, como lo vemos acá, la Y por una I latina y se le agrega la S. ¿Sí? Ahora, cuando una vocal está antes de la Y, ¿sí? Estamos acá, antes de la Y, solamente le agregamos la S, como por ejemplo play. ¿Qué pasa? Antes de la Y, ¿sí? Hay una vocal, en este caso la A. ¿Sí? Entonces, no cambia, solamente le agregó la S. Ahora, para formar el negativo y el interrogativo, porque hasta ahora estuvimos viendo la forma afirmativa, ¿sí? Necesitamos el auxiliar do, ¿sí? Y el das. Do, ¿con qué personas los vamos a usar? ¿Sí? Con I, yo, con you, con vos, y con they, con ellos, ¿sí? Por ejemplo, do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? ¿Sí? Y para las respuestas van a ser I don't like, ¿sí? You don't like, they don't like, por ejemplo, ¿sí? Depende con qué personas hagamos la pregunta. Si vamos a preguntar con do I like, vamos a contestar con I like o don't like. Como ya en el afirmativo lo vimos, por eso las respuestas acá están en negativas. ¿Sí? Por ejemplo, do I like apples? ¿Me gustan las manzanas? I don't like apples.
o I don't like. ¿Sí? Do you like strawberries? ¿Sí? Las frutillas. Sería, como obviamente como contestamos en primera persona, I don't like. Y si preguntamos por ellos, do they like football? ¿Les gusta a ellos el fútbol? ¿Sí? They don't like. Ahora, cuando las personas son he, she o it, usamos el does. ¿Sí? Como está acá, al do le agregamos la es. ¿Sí? Por ejemplo, does she like, does he like, does it like. Algo importante a tener en cuenta, como acá ya está la es, no se la pongo al verbo. ¿Sí? La es va en el auxiliar siempre y cuando sean preguntas. ¿Sí? Y para la respuesta lo mismo. Fíjate que la s está acá en el auxiliar, no está en el verbo. ¿Sí? She doesn't like, he doesn't like, it doesn't like. ¿Sí? No es como en el presente simple, que es el verbo en afirmativo, perdón. Si el verbo terminaba con o, con x, la s iba atrás del verbo. En preguntas y en negativos, ¿sí? La S va en el auxiliar. En el caso de la pregunta, va en el does. ¿Sí? Y en el caso del negativo, va en el doesn't. ¿Cómo formar ahora más o menos un resumen de cómo formar el afirmativo, el negativo y el interrogativo? Para el afirmativo, el sujeto, ¿sí? La persona, I, you, we, they, he, she o it, ¿sí? Al verbo, ¿sí? Si depende, si la persona es he, she o it, si la tenemos que agregar la s o la s, ¿sí? Más el resto de la oración. Por ejemplo, he likes football, ¿sí? El negativo, el sujeto, el auxiliar, ¿sí? Más el not. Puede ser, por ejemplo, he does not, el verbo like, football, ¿sí? Para poner la oración afirmativa en negativa. Pero también puede ser doesn't, ¿sí? O don't, que es la forma corta. Es lo mismo poner do not que poner don't, y es lo mismo poner does not que poner doesn't. ¿Sí? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que una vez que yo pongo el does acá, al verbo no le tengo que agregar es ni s, en negativo y en interrogativo. Ahora vamos al interrogativo. ¿Sí? Siempre tienen que empezar con do o con does. ¿Sí? Después vamos a ver otros casos como what y when, que fue la tarea que enviamos con do y das. Después el sujeto. ¿Sí? Fíjate que siempre en afirmativo y negativo empezaban con el sujeto. Acá en interrogativo cambia. ¿Sí? Empezamos con do o con das, después el sujeto y después el verbo. ¿Sí? Lo mismo, el verbo va sin ningún cambio. En el único caso que se producen los cambios son en el afirmativo, cuando las personas son he, she o it. Fíjate ahora cuando tenemos las preguntas con WH, ¿sí? Por ejemplo, what y when. ¿Sí? Va a ir adelante de todo. What do you do on Saturday morning? ¿Sí? ¿Qué haces los sábados a la mañana? What does she do on weekdays? Perdón. ¿Sí? ¿Qué hace en los días de semana? ¿Qué hace ella los días de la semana? ¿Sí? She does exercise. Fíjate que do pasa does, se le agrega la s. ¿Sí? Después tenemos when do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? When does he play? ¿Sí? ¿Cuándo él juega? Si he plays, fíjate acá, tenemos play, le agregamos la s porque he, y como termina en y y antes de la y hay una vocal, se le agrega la s. ¿Sí? Es un poquito complicado porque es mucha información junta, pero a medida que lo vayamos practicando va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Es uno de los verbos esenciales, el presente simple. Bueno, y acá para no ser tan largo el video, les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Con todas las personas, remarcado las cosas que yo les iba diciendo, algunos ejemplos, y ahí termina la presentación. Igualmente esto se los dejo adjunto para que puedan ir prestándole atención. Bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto y espero estar aclarando algunas dudas. ¿Sí? Voy a mandar más de estos ejercicios con video, con la voz, para que les resulte más fácil. Y nada, estoy tratando de poco a poco metiendo en este mundo tecnológico que la verdad que yo obviamente como ustedes prefiero estar en clase cara a cara, es mucho más fácil, pero bueno,
Hay que adaptarse a las circunstancias que estamos pasando hoy en día. Bueno, les mando un saludo y espero que estén bien y haber sido claro y que hayan entendido la explicación. Un beso para todos y para las familias también.